días. En este caso nos toca el tema de potencial eléctrica o potencial eléctrico para poder desarrollar algunos ejercicios que en este caso nos está proporcionando la guía. Si nos damos cuenta, el tema de potencial eléctrico nos está proporcionando la fórmula original y sus 3 variaciones más. En total tenemos 4 fórmulas en relación a las intensidades de las corrientes con las diferencias de potenciales y las resistencias, diferenciándose una de otra. Más aparte nos proporciona el original, que sería el trabajo sobre el tiempo. En este caso dice que cuando las cargas eléctricas se mueven por un conductor, realizan cierto trabajo que representan energía ganada y obtenida de la fuente de voltaje. La potencia eléctrica está relacionada con la rapidez con que las cargas eléctricas realizan un trabajo y lo podemos percibir cuando nuestros aparatos eléctricos se calientan. Se define como la cantidad de trabajo que realiza en la unidad de tiempo. Matemáticamente se expresa de esta manera. ¿De acuerdo? Ahora, dice en donde la P mayúscula representa el potencial, cuya unidad de medida es en el sistema internacional, es el watt. ¿De acuerdo? En watts. Luego tenemos a la W, que representa el trabajo o energía consumida, medido en joules. Y T minúscula hace referencia al tiempo por unidades del segundo. Si empleamos la ley de Ohm para determinar la potencia eléctrica, tendremos 3 ecuaciones matemáticas, que en este caso aquí lo tenemos. ¿Sí? Potencial, ¿sí? Es potencia es igual a diferencia de potencial por intensidad de la corriente. El siguiente sería potencia es igual a intensidad de la corriente elevado al cuadrado por la resistencia, y la última sería potencia es igual a diferencia de potencial al cuadrado sobre la resistencia. ¿De acuerdo? Bueno, en dado caso tenemos las 4 fórmulas y cada una tiene su propio despeje, porque algunos ejercicios y ejemplos nos van a pedir ciertos conceptos, pero en relación a las fórmulas despejadas. Ahora, por ejemplo, en la primera fórmula tenemos que potencia es igual a trabajo sobre el tiempo, en donde P, como lo habíamos mencionado anteriormente, es el potencial eléctrico o la potencia, medidas en unidades del watts. W es el trabajo en unidades del joules y el T minúscula es el tiempo en unidades del segundo. Ahora, si yo quiero calcular el tiempo, recuerden que la T sube, el tiempo sube y la potencia baja, quedando respetada la división en relación al trabajo. Si nos damos cuenta, tiempo es igual a trabajo sobre potencia. Ahora, si yo quiero calcular el trabajo, entonces toma el lugar de potencia y potencia toma el lugar de trabajo, y en este caso el tiempo, como está dividiendo, va a subir multiplicando, quedando en este caso como trabajo es igual a potencia por el tiempo. La siguiente fórmula nos hace referencia a que la potencia es igual a la diferencia de potencial. P, recuerden que es potencial eléctrico, es en watts, y la V es diferencia de potencial en volts o voltios, o con la representación del V, y la I es la intensidad de la corriente eléctrica en ampere o ampere con la mayúscula. En este caso, la fórmula original es una multiplicación. Entonces, si quiero calcular la diferencia de potencial o quiero calcular la intensidad de la corriente, es decir, diferencia de potencial toma lugar de potencia, potencia toma lugar de la diferencia de potencial y la intensidad baja haciendo una división, quedando de esta manera. Si quiero calcular la intensidad, toma lugar de la potencia y potencia toma lugar de intensidad, y diferencia de potencial está multiplicando, va a pasar dividiendo, quedando de esta manera. La tercera fórmula también nos dice que la potencia es igual a la intensidad de la corriente eléctrica. Recuerden que es en unidades del ampere, ¿sí? Y por la resistencia, y la resistencia en unidades del ohms, o con la letra griega omega, que hace referencia a ohms, ¿de acuerdo? Entonces, quedando como potencia es igual a intensidad de la corriente elevada al cuadrado por la resistencia. Ahora, si quiero calcular la intensidad de la corriente, toma lugar de potencia y potencia toma lugar de intensidad de la corriente. Y en vez de multiplicar resistencia va a pasar dividiendo, quedando de esta manera. ¿Sí? En este caso, al ser un 2 pasado al lado izquierdo, entonces ese 2 se convierte en una raíz cuadrada, dejando como potencia entre resistencia. Si quiero calcular la resistencia, ¿sí?, entonces toma lugar de potencia y potencia toma lugar de resistencia. Intensidad al cuadrado está multiplicando, va a bajar dividiendo, quedando de esta manera. Y por último, la última fórmula nos dice que el potencial o la potencia es igual a la diferencia de potencial elevada al cuadrado sobre la resistencia. Si quiero calcular la diferencia de potencial, toma lugar de potencia, y potencia toma lugar de diferencia de potencial. Y como resistencia está dividiendo, va a subir multiplicando, quedando de esta manera. ¿Sí? Porque el 2, al estar al lado izquierdo, para hacer una fórmula, entonces se va a convertir en una raíz cuadrada, quedando como diferencia de potencial es igual a raíz cuadrada, que va a ser
la multiplicación de potencia por la resistencia. Ahora, si quiero calcular la resistencia, nada más que resistencia va a subir y potencia va a quedar abajo. Y diferencia de potencial elevada al cuadrado se queda como está, respetando la división, quedando de esta manera. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a ver ejemplos en relación a este tipo de problemas. ¿De acuerdo? Entonces, primer ejemplo en relación a esto, dice, determina la potencia eléctrica, la potencia. Entonces ponemos que es la P, potencia, ¿sí?, eléctrica de una licuadora, cuya resistencia, que es la R, nos está dando, es de 35 ohms. ¿Sí? Dice, y circula en ella una corriente de 3.2 amperes. ¿De acuerdo? De 3.2 amperes. Hace referencia el ampere a la intensidad de la corriente, 3.2 amperes. ¿De acuerdo? Ahora, en relación a estos datos, ¿qué fórmula voy a ocupar? Vamos a ver las fórmulas que tenemos aquí. Recuerden que era potencia y las tenemos las 4. Nos pide intensidad de la corriente, entonces esta no se toma en cuenta. Podemos tomar en cuenta esta, pero tenemos el tercer concepto, tenemos potencia e intensidad, pero nos da un tercer concepto que sería la resistencia. Entonces, si seguimos bajando, podemos encontrar los tres conceptos, ¿de acuerdo? En la cual nos dice que nos dan, ¿sí?, que nos dan potencia, intensidad y resistencia. Entonces, pide calcular la potencia y tenemos estas dos. Entonces, esta es la fórmula que vamos a ocupar. Sería la fórmula número 3, pero original, la cual dice que potencia es igual a intensidad de la corriente elevada al cuadrado por la resistencia. Sustituyendo los valores, tenemos que la intensidad de la corriente es de 3.2 amperes, 3.2 amperes elevadas al cuadrado, por la resistencia, que es de 35 ohms. ¿Sí? Entonces, haciendo las operaciones, tenemos que 3.2 elevadas al cuadrado van a multiplicar a 35. En este caso nos da 358.4, ¿sí? Potencia es igual a 358.4. Recuerden que la potencia es en watts. ¿De acuerdo? Puede ser simplemente la doble comunidad o ponemos la palabra completa. ¿De acuerdo? Ahora, en este caso nos da un siguiente problema, pero este problema nos está dando varios incisos. Nos está dando en realidad 4 incisos. ¿De acuerdo? Ahora, en la primera dice el problema, dice, considera que en una casa conectan un foco a un potencial eléctrico de 110 volts. ¿Qué es el potencial eléctrico? Es aquel que nos proporciona la energía eléctrica dentro de las casas, que en este caso puede ser un enchufe o en este caso un ejemplo que lo tengo, en este caso sería donde tengo la extensión, ¿sale? Ahí que ese sería el que está proporcionando la diferencia de potencial en la casa, en un sentido. Ahora tenemos los datos. Dice, calcular la resistencia del filamento. En este caso dice calcular que la resistencia, ponemos la R, entonces es la que no sabemos, pero hay que tomar los datos que nos está dando aquí arriba el problema. ¿De acuerdo? Ahora, dice, considera que en una casa se conecta un foco de 60 watts. 60 watts, recuerden la unidad de medida, ¿a qué hace referencia? ¿A qué hace referencia? En este caso nos hace referencia al potencial, ¿sí? Aquí tenemos potencial y en unidades del watts. Entonces hace referencia al watts. Ahora, 110 volts, ¿a quién hace referencia? Lo mencionamos anteriormente. Lo mencionamos y hace referencia a la diferencia de potencial. Entonces hay que buscar la fórmula que nos dé estos tres datos: resistencia, potencia y voltaje, o diferencia de potencial. En este caso sería potencia, si las tenemos, nos pide diferencia de potencial. Aquí tenemos una, pero aquí en esta, si nos damos cuenta, no nos está dando la resistencia. Entonces esta no, obvio, esta no es, porque son diferentes conceptos, es trabajo y tiempo. Aquí nos da diferencia de potencial, como aquella que nos estaba dando 3 datos, potencia y diferencia de potencial, pero aquí nos da intensidad y pide buscar la resistencia. Entonces vamos a ver en este tercero, es potencia e intensidad y resistencia. Tenemos potencia y resistencia, pero no nos está dando intensidad. Entonces vamos a ver el tercero. Y en la última fórmula nos dice que son 3 conceptos básicos en ese problema. Es potencia, diferencia de potencial y resistencia. Pero ojo, aquí nos está diciendo que potencia, y potencia ya tenemos el dato. Tenemos diferencia de potencial,
pero no tenemos lo que es la resistencia. Entonces nos pide calcular lo que es la resistencia. Vamos a volver a ver. ¿Qué nos pide calcular? Dice calcular la resistencia. Entonces, ¿qué fórmula es la número 4, de acuerdo? Porque tiene los tres conceptos, pero no está pidiendo buscar la potencia, sino la resistencia. Sería el despeje, que sería el despeje para calcular la resistencia, el despeje 3. Resistencia es igual a diferencia de potencial al cuadrado sobre la potencia. Entonces ponemos, en este caso, resistencia, ¿sí? Bueno, vamos a poner la fórmula original, que sería potencia, que es igual a diferencia de potencial elevado al cuadrado sobre la resistencia. Entonces pide calcular la resistencia, quedando como resistencia es igual a diferencia de potencial sobre la potencia. ¿De acuerdo? Entonces ponemos que resistencia es igual a diferencia de potencial de 110 volts. ¿De acuerdo? Elevadas al cuadrado sobre la potencia. ¿De cuánto? De 60 watts. 60 watts. Ahora, hacemos las operaciones correspondientes, que en este caso nos indicarían que serían 110 elevados al cuadrado y que dividen a 60 watts. En este caso nos sale 201.66, que en este caso serían 201.66 ohms, ya sea en letra o el símbolo que lo representa. ¿Sí? Está bien, ¿de acuerdo? Ahora, ese es el inciso A. El inciso B dice, determina la intensidad de la corriente eléctrica. ¿Pero con qué datos? Dice, determina la intensidad de la corriente. La intensidad de la corriente, recuerden que se representa con la I mayúscula. Pero, ojo, ¿con qué datos? Con los que nos da el problema número 2. No se vayan al inciso, sino con el problema número 2, en la cual nos está dando datos de 60 watts. 60 watts que hace referencia a la potencia. ¿De acuerdo? 60 watts. Y luego nos dice un potencial o diferencia de potencial eléctrico, ¿sí? Diferencia de potencial eléctrico de 110 volts. Es la V de 110 volts. Entonces, ¿qué fórmula es la que voy a ocupar teniendo esos tres conceptos? Ahora es intensidad, potencia y voltaje. Y diferencia de potencial. Vamos a ver, es intensidad. Aquí tenemos intensidad, tenemos diferencia de potencial y potencia. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver, ¿qué nos pide calcular? La intensidad de la corriente. Entonces vamos a poner la fórmula original. ¿De acuerdo? Vamos a poner la fórmula original, que sería potencia es igual, ¿de acuerdo?, a diferencia de potencial por intensidad de la corriente. En este caso, simplemente hay que hacer un despeje porque nos pide buscar la intensidad de la corriente, que sería esta. Entonces colocamos el despeje que habíamos hecho desde un principio. Intensidad de la corriente es igual a potencia sobre diferencia de potencial. Entonces, sustituyendo los valores, tenemos que potencia es igual a 60 watts, ¿sí?, sobre la diferencia de potencial de 110 volts. ¿De acuerdo? Entonces, como resultado de 60 entre 110 nada más, quedando como 60 entre 110, nos da un valor de 0.545. Vamos a agarrar tres decimales, un valor de 0.545, perdón, amperes. ¿Sí? Ahí lo tenemos y ya quedó. Ahora, ya quedó el inciso B. Vamos con el inciso C. Dice, determina el trabajo que produce si está prendido 20 minutos. ¿De acuerdo? Entonces dice, determina el trabajo. ¿Ok? El trabajo, entonces ponemos datos en relación al trabajo. Recuerden que el trabajo lo habíamos checado, ¿sí?, desde un principio en la parte de arriba. Ahora nos pide si tenemos la potencia, tenemos el trabajo, nos da 20 minutos. Entonces sería esta fórmula original, pero no vamos a utilizar la fórmula exactamente original, sino su propio despeje, porque nos pide buscar el trabajo. ¿De acuerdo? Y no coincide con ninguna de las otras, porque las otras no nos dan trabajo y tampoco nos dan el tiempo. Entonces la primera, pero su despeje. Vamos a ver los datos. ¿De acuerdo? Tenemos que piden que busquemos el trabajo, ¿sí?, que se produce si está prendido 20 minutos, que sería el tiempo. ¿De acuerdo? 20 minutos. El tiempo es de 20 minutos. Hacemos las conversiones, que en este caso
Vamos a pasarlos a segundos y arriba minutos, abajo también. ¿Cuántos minutos? 1 minuto. ¿Sale? Pero, ok. Sí, pero aquí tenemos una situación. Minutos no lo vamos a cambiar a segundos, porque en este caso lo tendremos que pasar a kilowatts. ¿Sale? En este caso, porque como el trabajo es en relación al watts, ¿sí? Hay que pasar la potencia a kilowatts hora. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, vamos a convertirlos a horas, los 20 minutos. Entonces, en vez de minuto va a ser 60 minutos y estos 60 minutos nos dan 1 hora. ¿De acuerdo? Quedando como 20 minutos entre 60, 20 por 20, entre 60, 0.333. 0.333. Luego nos dice que tenemos una potencia y la potencia la tenemos desde los primeros datos de arriba, ¿sí? Que en este caso una potencia de 60 watts. 60 watts. Estos 60 watts, ¿de acuerdo? Hay que hacer una conversión, ¿de acuerdo? 60 watts. Estos 60 watts hay que hacer una conversión en la cual tenemos que 1 kilowatt-hora, 1 kilowatt, ¿cuántos watts tiene? Es como, por ejemplo, 1 kilogramo, ¿cuántos gramos tiene? Entonces, 1 kilowatt tiene 1000 watts, ¿de acuerdo? Haciendo la conversión de 60 por 1,60 y 60 entre 1000, nos va a dar a 0.06. Nos va a dar un valor de 0.0, perdón, 0. A ver, aquí tenemos entre 1000 a 0.06, ¿sí? Aquí está mal. Ahí en la guía lo tienen mal, lo que estoy checando, ¿sí? 0.06 kilowatts, que es lo que vamos a ocupar. Ahora, la fórmula que vamos a ocupar, lo había mencionado anteriormente, tenemos que la fórmula original, que sería fórmula, ¿sí? Aquí sería minutos arriba, minutos abajo, watts arriba, watts abajo. Nos queda horas, aquí kilowatts y aquí quedó kilowatts. La fórmula que vamos a ocupar en sí es potencial es igual a trabajo sobre el tiempo, pero ¿qué nos pide buscar? Nos pide buscar los watts. Entonces, vamos a utilizar el despeje quedando como watts es igual a potencia por el tiempo, quedando en este caso como potencia es igual al tiempo, a la potencia. Trabajo es igual a potencia. La potencia, ¿qué valor tiene final? 0.06. 0.06 watts, que multiplica el tiempo. El tiempo en horas sería 0.333 horas. 0.333 horas. Multiplicando al 0.06 por 0.333 me va a dar un valor de, en este caso watts, va a ser igual a 0. ¿Sí? 0.199. En este caso conjuntamos las unidades, ¿sí? De watts, aquí era kilowatts, sería kilowatts por hora. Ahora, si nos hacemos anotación científica, simplemente recorremos a la derecha el punto, quedando después del primer número entero, como en este caso 1.99 por 10 a la menos 2 kilowatts por hora. ¿De acuerdo? Porque a la menos 2, porque recuerden que los dos ceros están al lado izquierdo, por eso es a la menos 2. Cualquiera de estos dos, ya sea anotación científica o decimal, están bien los resultados. ¿Sale? Ahora, el inciso D. El inciso D, ¿qué nos dice? Dice, determina el costo que pagarán por dicho consumo. Si el kilowatt hora tiene un precio de 12 volts. Entonces, nos está dando un dato principal, kilowatt hora. En este caso, ¿cuántos kilowatts horas? Vamos a ponerle kilowatts por hora. ¿Cuánto nos dio originalmente? En este caso nos dio a 1.99 por 10 a la menos 2. Si lo queremos poner, lo ponemos, ¿sí? Para que no tengamos problemas. O en este caso podemos poner, en vez de la unidad, ponemos el trabajo o el watts.
¿sí? Que en este caso nos dio 1.99 por 10 a la menos 2, ¿de acuerdo? Kilowatts hora, kilowatt por hora. Ahora, en este caso nos dice el precio. El precio, ¿sí? Nos está dando de 12 pesos, dólares, como vean, en este caso pesos. Y se determina el costo. Entonces el costo le ponemos palabra costo es igual al signo de interrogación. Lo que se tiene que hacer simplemente es una multiplicación sencilla, teniendo en este caso costo es igual al kilowatts hora, o ponemos kilowatts, ¿sí? Hora, por hora si quieren poner las unidades, ¿sí? Por, en este caso, el precio, ¿sí? Simplemente sustituimos los valores quedando como costo es igual al kilowatt hora de ¿cuánto? De 1.99 por 10 a la menos 2 kilowatt hora por el precio de ¿cuánto? De 12. ¿Sale? Entonces tenemos costo, en este caso va a ser igual a 1.99 por 10 a la menos 2 por 12. Me va a dar un costo, ¿sí? O 0.0199 por 12 me va a dar un costo de 23.88. ¿De acuerdo? Entonces con eso terminaríamos el ejercicio de ejemplo. Y recuerden, ya tienen sus actividades, les mandé al grupo, ¿sí? Me van a contestar la página en relación con las tablas y con los datos referidos de la página 127, la tabla de las actividades que nos está dando ahí, en la cual tenemos que determinar la potencia, el voltaje o diferencia de potencial, la corriente eléctrica y la resistencia, ¿de acuerdo? La corriente eléctrica hace referencia a la intensidad de la corriente eléctrica, ¿sí? Por favor, jóvenes, con estos datos que les están proporcionando para poder sacarlas, ¿de acuerdo?